Años después de adoptar a un bebé huérfano, un agricultor pobre recibió una visita misteriosa con una verdad impactante. Los primeros rayos de sol bañaban la pequeña granja de Joaquín en un dorado tenue, haciendo que los campos de maíz se balancearan suavemente con la brisa matutina. A lo lejos, el canto de un gallo rompía el silencio, marcando el inicio de otro día. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja, y el eco de pasos firmes resonaba en el suelo de tierra apisonada. Joaquín, con su sombrero de paja gastado y las arrugas profundas en su rostro quemado por el sol, se acercaba al establo. Su caminar era lento, pero seguro, el de un hombre que conocía la vida de campo mejor que la palma de su propia mano. Había vivido toda su vida trabajando esa tierra, con sus manos agrietadas y su cuerpo cansado. Pero todo ese esfuerzo, ese sacrificio, no lo hacía solo por él. Lo hacía por Mateo. A lo lejos, una figura delgada y ágil corría entre las filas de maíz, un muchacho de cabello oscuro y ojos brillantes. Mateo, con apenas 17 años, ya se movía por la granja con la destreza de quien ha crecido entre el sudor y la tierra, aprendiendo desde niño lo que significaba ganarse la vida con las propias manos. Su sonrisa, amplia y despreocupada, siempre iluminaba el día de Joaquín, aunque no lo admitiera en voz alta. Joaquín recordó el día en que había encontrado a Mateo, tan pequeño y frágil, abandonado junto al camino como si fuera un simple bulto sin valor. Aún podía sentir ese primer instante, el peso ligero del bebé en sus brazos, y la decisión que había tomado sin siquiera pensarlo, lo criaría como suyo. Nunca había querido hijos, no porque no los deseara, sino porque la vida nunca le había dado la oportunidad. Y allí, ese niño, ese bebé con sus mejillas rosadas y ojos llenos de curiosidad, lo había cambiado todo. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mateo ya no era ese niño indefenso. Se había convertido en su hijo, en su compañero, en su orgullo más grande. Aunque la vida era dura, aunque la granja no daba mucho, la relación que habían construido superaba cualquier riqueza. Para Joaquín, cada día junto a Mateo era un regalo. Su risa, su energía incansable, lo mantenían joven de espíritu, aunque su cuerpo le recordara constantemente el peso de los años. Aquella mañana, mientras se dirigían juntos a revisar los cultivos, Mateo notó algo diferente en el horizonte. Una figura se aproximaba lentamente, desdibujada por la distancia, pero inconfundible en su elegancia. ¿Quién será?, murmuró el joven, entrecerrando los ojos para ver mejor. Joaquín se detuvo y frunció el ceño. No era común recibir visitas, mucho menos de alguien que claramente no pertenecía a ese mundo de tierra y sudor. A medida que la figura se acercaba, se reveló una mujer, vestida de manera impecable, con un porte que desentonaba con el paisaje rural que la rodeaba. Su caminar era pausado pero decidido, y cada paso que daba hacia ellos aumentaba la tensión en el aire. Mateo, intrigado, avanzó unos pasos para recibirla, pero Joaquín, más cauteloso, lo detuvo con una mano firme en el hombro. Algo en los ojos de la mujer, algo en la manera en que los miraba, le hizo sentir que esa visita no traía nada bueno. Y, efectivamente, cuando la mujer finalmente se detuvo frente a ellos, su primera palabra fue como una ráfaga fría en medio del calor del día. «Vengo por Mateo», dijo, con una voz suave, pero cargada de autoridad. El silencio cayó sobre ellos como una losa de piedra. Mateo miró a Joaquín, desconcertado, buscando alguna respuesta en su rostro. Pero el viejo agricultor apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. La mujer continuó, sin dejar que la sorpresa tomara más fuerza. Él no es quien crees que es. Mateo no es tu hijo, es el hijo de una familia poderosa, una familia que lo ha estado buscando durante muchos años. Vengo en nombre de ellos, para llevarlo de vuelta. El mundo de Joaquín se sacudió en ese instante, como si la tierra misma bajo sus pies se hubiera abierto. Joaquín sintió que el aire se volvía denso, como si la atmósfera se hubiera cargado con una electricidad extraña. Las palabras de la mujer flotaban a su alrededor, reverberando en su mente. Mateo, confundido,
apenas podía apartar la vista de ella, sin comprender del todo lo que había escuchado. La mujer, con sus ojos fijos en el joven, no mostró duda alguna. Era como si estuviera segura de que cada frase que pronunciaba se convertiría en una realidad inmutable. Tu familia biológica te ha estado buscando durante años, Mateo, continuó, su tono tranquilo pero con una firmeza que no dejaba espacio para cuestionamientos. Son personas importantes, poderosas. Quieren que vuelvas con ellos. Te están ofreciendo la vida que siempre te perteneció. Mateo parpadeó, como si intentara despertarse de un sueño extraño. Miró a Joaquín, buscando en su rostro alguna señal de lo que debería hacer, una respuesta que lo guiara. Pero Joaquín seguía inmóvil, su mente hecha un caos. Nunca había ocultado a Mateo que no era su hijo biológico, pero jamás imaginó que el pasado vendría a buscarlo de una forma tan brutal, arrancándole al muchacho de las manos como un golpe inesperado. ¿Cómo puedes saber esto?, preguntó Joaquín al fin, su voz ronca, cargada de incredulidad. Yo lo encontré abandonado. Nadie lo reclamó en todos estos años. ¿Por qué ahora? La mujer sostuvo su mirada sin pestañear. Las circunstancias en las que Mateo desapareció son complicadas. Hubo errores, secretos que no deberían haberse guardado. Pero su familia nunca dejó de buscarlo. Y ahora, finalmente, lo han encontrado. Joaquín sintió como un nudo le apretaba el pecho. Era cierto que Mateo había llegado a su vida como un milagro inesperado, pero nunca había pensado que alguien más vendría a reclamarlo. Ese niño era todo para él. Habían compartido momentos de risa, trabajo duro bajo el sol, noches frías en las que Mateo se acurrucaba cerca de él para escuchar historias antiguas de sus antepasados. ¿Cómo podía imaginar la vida sin él? ¿Qué significa esto?, preguntó Mateo con voz temblorosa. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y por qué nunca aparecieron antes? La mujer, con una calma que contrastaba con la creciente agitación del ambiente, le ofreció una pequeña sonrisa. Son personas influyentes en la ciudad. Tienen propiedades, negocios. Te ofrecerán un futuro lleno de oportunidades. Imagínate, Mateo, no más trabajar en los campos, no más preocupaciones por el día de mañana. Podrías estudiar en las mejores escuelas, viajar, vivir la vida que siempre te mereciste. Joaquín sintió un dolor sordo en el estómago. Cada palabra de esa mujer era un recordatorio de lo poco que él podía ofrecerle a Mateo. Su vida juntos había sido humilde, llena de sacrificios, pero también de amor. Sin embargo, ¿cómo podía competir con promesas de lujos y un futuro asegurado? Sabía que el joven tenía sueños, inquietudes que el campo no podía satisfacer. Pero, al mismo tiempo, la idea de verlo partir le parecía insoportable. Mateo respiró hondo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. En sus 17 años de vida, nunca había sentido la ausencia de una familia biológica. Joaquín había sido todo para él, su padre, su maestro, su compañero. Y, sin embargo, la posibilidad de tener una vida diferente, una vida llena de comodidades que nunca había conocido, lo atraía de una manera que lo confundía. ¿Qué piensas, Mateo?, preguntó la mujer con suavidad. Tienes derecho a saber quién eres realmente. A conocer a tu verdadera familia. Joaquín sintió que sus manos temblaban ligeramente. No podía perder a Mateo. Pero tampoco podía retenerlo. Ese muchacho tenía derecho a decidir, aunque esa decisión pudiera desgarrar su corazón. Esto es, demasiado, murmuró Mateo, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Se volvió hacia Joaquín, buscando en su rostro alguna señal de cómo debía proceder, pero su padre adoptivo apenas lograba contener el dolor en sus ojos. Papá, ¿tú sabías algo de esto? Joaquín negó con la cabeza lentamente, su voz rota al responder. No, hijo. Yo, solo sé que te encontré y que te quise como a mi propio hijo desde ese día. Nunca pensé que alguien más vendría a buscarte. Mateo bajó la cabeza, su mente una tormenta de pensamientos.
El hombre que lo había criado, que había estado con él en cada paso de su vida, estaba frente a él, lleno de tristeza. Al mismo tiempo, la promesa de algo completamente nuevo, algo que nunca había imaginado, lo llamaba desde la boca de esa mujer. ¿Cómo podía elegir entre su pasado y un futuro incierto pero lleno de promesas? El sol, ya alto en el cielo, no traía consuelo. El campo, que hasta ese momento había sido su hogar y refugio, ahora parecía pequeño comparado con el mundo que la mujer describía. La oferta de una vida que jamás había soñado flotaba en el aire, como un horizonte lejano pero tentador. Quiero pensar en esto, dijo Mateo finalmente, con la voz entrecortada, dirigiéndose tanto a Joaquín como a la mujer. Es mucho para asimilar. La mujer asintió, como si ya supiera que esas serían sus palabras. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, Mateo, tu verdadera familia te espera. Y ellos están ansiosos por conocerte. Joaquín, por su parte, no podía apartar la vista del suelo, sintiendo que cada palabra de la mujer era un clavo más en el ataúd de la vida que había conocido hasta ese momento. Sin embargo, una parte de él sabía que debía dejar que Mateo decidiera por sí mismo, aunque esa decisión pudiera romperle el corazón. La mujer se retiró con una promesa tácita, volvería por una respuesta. Y mientras su figura se desvanecía en la distancia, el peso de la decisión que debía tomar Mateo crecía en el aire, envolviendo la granja y a quienes la habitaban. El silencio se apoderó de la granja. Tras la partida de la mujer, todo parecía haberse sumido en una quietud inquietante, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Mateo se había marchado al establo, tratando de despejar su mente con las tareas diarias, pero Joaquín sabía que su hijo estaba perdido en un mar de pensamientos. En cuanto a él, se quedó de pie en el patio, contemplando el horizonte, sintiendo una opresión en el pecho que no lograba disipar. La tierra bajo sus pies siempre le había dado seguridad. Sabía cómo cultivarla, cómo domarla para que diera fruto, pero en ese momento, toda su sabiduría no servía de nada. No había fórmulas ni técnicas para resolver el dilema que se cernía sobre él. Había pasado toda su vida aceptando lo que el destino le traía, pero ahora, lo que estaba en juego era más grande que cualquier cosecha, era su hijo. Porque, para él, Mateo era su hijo. Poco importaba de dónde viniera o cuál fuera su sangre. Los recuerdos compartidos, las risas, los momentos de aprendizaje juntos en el campo, todo eso había construido un vínculo más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, en el fondo, Joaquín sabía que no tenía el derecho de atarlo a esa vida si el muchacho quería algo diferente. Su corazón se rompía con solo imaginar la casa sin la presencia de Mateo, pero tampoco podía ser egoísta. El sol caía lentamente, y la sombra de la montaña envolvía la granja. Joaquín se acercó a la cerca que separaba los campos, apoyando sus manos en la madera áspera. Sentía el frío de la tarde, pero no le importaba. Lo único que ocupaba su mente era Mateo. ¿Qué haría su hijo? ¿Se iría con esa familia que prometía darle una vida que él nunca podría ofrecerle? ¿O elegiría quedarse con él en la granja que ambos habían llamado hogar? Las palabras de la mujer seguían retumbando en sus oídos. Tu verdadera familia. Ese concepto le pesaba. Mateo siempre había sido su familia. Nadie más. El dolor de imaginar al muchacho rodeado de personas que lo reclamaban como suyo, mientras él quedaba atrás, como un capítulo olvidado de su vida, era insoportable. Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar, Joaquín decidió que no podía quedarse allí, quieto, sin hacer nada. Caminó hacia el establo, donde Mateo seguía trabajando, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara. El muchacho estaba de espaldas, ocupándose de los animales, y por un momento, Joaquín se detuvo a observarlo. Había crecido tanto, y lo había hecho bajo su guía. Ese joven fuerte y decidido que ahora veía, era el resultado de años de amor y esfuerzo. Mateo, llamó, con la voz quebrada. El joven se giró, dejando las herramientas a un lado.
Había una tensión en su rostro que Joaquín nunca había visto antes. No era el mismo chico despreocupado de siempre. La conversación con la mujer lo había marcado profundamente. «Tenemos que hablar, hijo», dijo Joaquín, avanzando unos pasos hacia él. Mateo asintió, apartando un mechón de pelo de su frente. Su expresión era seria, pero detrás de esa aparente calma, Joaquín podía ver la tormenta interna que estaba atravesando. «Sé que esto es mucho para ti», comenzó Joaquín, buscando las palabras adecuadas, aunque ninguna parecía suficiente. «Nunca quise ocultarte quién eres, pero tampoco sabía que esto sucedería. No pensé que vendrían por ti. Pensé que nuestra vida juntos sería suficiente». Mateo lo miró en silencio, absorbiendo cada palabra. Sabía que su padre adoptivo estaba sufriendo, aunque trataba de no mostrarlo. También sabía que, de alguna manera, su decisión iba a afectar a ambos de una manera irreversible. «No sé qué hacer», dijo finalmente Mateo, su voz baja, llena de incertidumbre. «Toda mi vida has sido tú. Este lugar. Esta granja. Pero ahora, me dicen que hay otra vida esperándome. Y me pregunto si tengo derecho a dejarlo todo por algo que ni siquiera conozco». Joaquín suspiró profundamente. Se sentía atrapado, deseando poder darle a Mateo una respuesta fácil, pero no podía. Lo único que tenía para ofrecerle era la verdad. «No te voy a mentir, muchacho», dijo Joaquín. «Si decides irte, me va a doler. Me va a doler más de lo que puedo expresar. Pero, también entiendo que tienes derecho a conocer quién eres, de dónde vienes. Yo no puedo darte el mundo que ellos te ofrecen. No puedo prometerte una vida fácil ni llena de lujos. Lo único que puedo ofrecerte es lo que siempre te he dado, mi amor, mi apoyo, y esta tierra que ha sido nuestro hogar». Mateo bajó la mirada, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Las palabras de Joaquín, llenas de honestidad, le calaron hondo. No era una cuestión de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino de elegir entre dos partes de sí mismo que estaban en conflicto. Joaquín se acercó y, con una mano temblorosa, colocó su mano en el hombro del muchacho. «No importa lo que decidas, hijo», dijo, con la voz temblando ligeramente. «Siempre serás mi familia. Siempre tendrás un lugar aquí. Pase lo que pase». Mateo lo miró a los ojos, y en ese momento sintió una profunda gratitud por el hombre que lo había criado. Sabía que, sin importar su elección, siempre habría una parte de él que pertenecía a esa granja, a Joaquín, a todo lo que habían compartido. Pero también sabía que la otra parte, la que aún no había descubierto, le llamaba, llenándolo de dudas. La noche avanzaba, y el viento arrastraba hojas secas por el patio de la granja. Los dos permanecieron allí, en un silencio cargado de emociones no dichas, sabiendo que pronto llegaría el momento de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El viento agitaba las ramas de los árboles mientras Mateo caminaba por los campos, sumido en sus pensamientos. Las hojas crujían bajo sus pies, el aire fresco rozaba su rostro, pero nada de eso lo distraía del torbellino que sentía por dentro. Había crecido en esa tierra, con el olor del maíz, el sudor de cada cosecha y el calor de la vida humilde, pero llena de significado. Ahora, todo eso parecía desmoronarse bajo el peso de una decisión imposible. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Las sombras de los árboles se alargaban, cubriendo el campo con una calma inquietante. Mateo había pasado toda su vida en esa granja. Cada rincón de esos terrenos le recordaba momentos compartidos con Joaquín, su primera vez arando la tierra, las largas tardes bajo el sol, las noches alrededor del fuego. Pero ahora, con la revelación de la mujer, todo eso parecía tambalearse. No podía evitar preguntarse, ¿quién era él realmente? Las promesas que la mujer le había hecho eran tentadoras, un mundo que nunca había imaginado. Lujos, oportunidades, un futuro lleno de posibilidades que en la granja nunca conocería.
Y sin embargo, al mismo tiempo, sentía que esos ofrecimientos eran ajenos a la vida que él conocía. ¿Cómo podía elegir entre lo que había sido su hogar y un futuro que no entendía del todo? Se detuvo junto al viejo árbol donde solía sentarse con Joaquín después de un día de trabajo. Recordaba cómo, de niño, trepaba a las ramas más altas, riendo mientras Joaquín lo observaba desde abajo, siempre listo para atraparlo si caía. Esa seguridad, ese sentimiento de protección, había sido su mundo. ¿Podía dejar todo eso atrás por un destino que le era desconocido? Esto no es fácil, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes, tratando de aclarar su mente. Recordaba las palabras de Joaquín, su voz temblorosa pero honesta. Joaquín había dejado claro que lo amaba, que lo apoyaría sin importar lo que decidiera. Pero también había sido sincero sobre el dolor que le causaría verlo partir. Mateo sentía que estaba atrapado entre dos mundos, el que lo había formado y el que le ofrecía algo nuevo. La familia biológica que la mujer le describió parecía sacada de un sueño lejano. Casas enormes, comodidades que nunca había experimentado, un linaje que no conocía. Podría aprender, podría tener una vida que, en la granja, solo podía imaginar vagamente. Pero, ¿y el vínculo que había forjado con Joaquín? ¿Ese lazo se rompería si aceptaba lo que la familia biológica le ofrecía? El amor y respeto que sentía por el hombre que lo había criado eran profundos, y la sola idea de traicionarlo le pesaba como una losa en el pecho. Mientras se sentaba bajo el árbol, apoyando la espalda contra el tronco áspero, Mateo cerró los ojos, intentando calmar el mar de emociones que lo inundaban. Sentía que, de alguna manera, estaba siendo empujado a tomar una decisión que no sabía si estaba listo para hacer. El campo, con sus sonidos familiares y el aroma de la tierra húmeda, siempre había sido su refugio. Pero ahora, ese mismo refugio le parecía una jaula. La luna comenzaba a aparecer en el cielo, y las estrellas titilaban a lo lejos, como pequeñas luces que lo observaban desde el infinito. En medio de esa calma nocturna, su mente seguía siendo un campo de batalla. ¿Debía quedarse con Joaquín, continuar la vida que conocía, la vida que le daba seguridad? ¿O debía aventurarse hacia lo desconocido, descubrir quién era en ese otro mundo que lo llamaba con promesas de grandeza? Se imaginaba, por un momento, en una ciudad lejana, rodeado de lujos, con una familia que lo trataba como a uno de los suyos. Pero ese pensamiento, lejos de emocionarlo, le generaba un vacío. Porque en ese cuadro no veía a Joaquín. No veía los campos. No veía la tierra que lo había moldeado. Mateo siempre había pensado que las raíces de una persona definían quién era. Pero ahora, ¿podría realmente cortar esas raíces y empezar de nuevo? De repente, escuchó pasos a lo lejos. Levantó la vista y vio a Joaquín acercarse lentamente, sus manos en los bolsillos y una expresión tranquila, pero cargada de emociones. Mateo sabía que su padre adoptivo lo estaba observando desde la distancia, dándole el espacio que necesitaba, pero sin dejarlo solo. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Joaquín, su voz baja. Mateo asintió, y Joaquín se sentó a su lado, apoyando la espalda en el árbol junto a él. Los dos se quedaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban en lo alto. No necesitaban hablar para entenderse. La conexión entre ellos, forjada a través de los años, hablaba más que cualquier palabra. Sé que es difícil, dijo Joaquín finalmente, rompiendo el silencio. Y sé que no puedo pedirte que elijas lo que quiero. Eso sería injusto. Pero quiero que sepas algo, hijo. No importa qué decidas, tu lugar aquí nunca cambiará. Esta tierra siempre será tu hogar, si así lo deseas. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Joaquín, llenas de amor y aceptación, solo hacían que la decisión fuera más dolorosa. Sabía que, cualquiera que fuera el camino que tomara, una parte de él quedaría incompleta. No quiero perderte, admitió Mateo, con la voz quebrada. Joaquín lo miró, con los ojos brillando bajo la tenue luz de la luna.
Y yo no quiero que te sientas obligado a quedarte. Quiero que elijas lo que te haga feliz. Al final, esa es la única verdad que importa. Las palabras de Joaquín resonaron en su mente. La felicidad. Pero, ¿qué significaba realmente ser feliz? ¿Era el lujo? ¿Era el amor de una familia que lo había criado con todo su ser? Mateo aún no tenía la respuesta, pero en ese momento, sentado junto a Joaquín bajo el cielo estrellado, supo que, al menos, no tenía que decidir solo. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y silencio para Mateo. El joven se sumergió en su trabajo en la granja, usando el cansancio físico como una distracción, pero su mente nunca lograba apartarse de la decisión que lo perseguía como una sombra. Cada vez que Joaquín lo miraba, podía sentir el peso del amor y la tristeza en sus ojos. Sabía que su padre adoptivo estaba sufriendo en silencio, dejando que él tomara su tiempo, pero también sabiendo que la visita de la familia biológica era inminente. Y entonces, un día, llegaron. Una caravana de coches negros se detuvo en el camino polvoriento que llevaba a la granja. Los motores ronroneaban como bestias contenidas, y las puertas se abrieron al unísono, revelando a personas elegantemente vestidas. Los trajes impecables, las joyas relucientes bajo el sol del mediodía, contrastaban violentamente con la sencillez del paisaje. Mateo, que estaba trabajando cerca del establo, dejó caer la pala cuando los vio acercarse. Un nudo se formó en su estómago. Liderando el grupo estaba un hombre de mirada firme y semblante serio. Su rostro, aunque desconocido, tenía algo de familiaridad que hizo que Mateo sintiera una punzada de reconocimiento. Detrás de él, una mujer de semblante sereno pero distante, sus ojos escondidos tras gafas oscuras. A su lado, dos jóvenes que apenas miraban alrededor, como si ese lugar estuviera muy por debajo de su atención. El hombre se adelantó, extendiendo la mano hacia Mateo. «Soy Arturo del Valle», dijo con voz grave. «Tu padre biológico». Las palabras cayeron como una piedra en el corazón de Mateo. Aunque ya sabía la verdad, escucharla en boca de ese hombre hizo que todo se sintiera más real, más inminente. Miró la mano extendida, sin saber qué hacer, hasta que finalmente la estrechó, sintiendo la piel suave y pulida del hombre, tan diferente de las manos curtidas de Joaquín. Arturo lo miraba con intensidad, evaluándolo, como si tratara de encontrar en él algún rastro de su pasado perdido. «Hemos esperado mucho tiempo para este momento», continuó Arturo. «Tu madre y yo siempre supimos que volverías a nosotros. Sabíamos que el destino, tarde o temprano, te traería de vuelta». Mateo no sabía qué responder. A su alrededor, las personas del séquito lo observaban, como si esperaran que él dijera algo que confirmara lo que ya daban por sentado. Pero él se sentía como un extraño, como si estuviera en el lugar equivocado, rodeado de personas a las que no pertenecía. La mujer que lo acompañaba, su madre biológica, dio un paso adelante, retirándose las gafas y revelando unos ojos que, ahora que los veía, se parecían demasiado a los suyos. «Mateo, hemos preparado todo para ti», dijo con una sonrisa controlada. «Sabemos que esto es mucho para procesar, pero queremos que sepas que tu lugar está con nosotros. Siempre lo ha estado». El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. Joaquín, que había permanecido en la distancia, observando desde la puerta del establo, finalmente dio un paso adelante. Su andar era firme, pero en su mirada había una mezcla de dolor y resignación. No iba a interferir, pero tampoco iba a dejar a Mateo solo en ese momento. «Ustedes quieren llevarlo», dijo Joaquín, su voz baja pero llena de emoción contenida. «Le ofrecen una vida que yo nunca podré darle. Pero antes de que decida, quiero saber por qué nunca lo buscaron antes. Si sabían que estaba aquí, si lo querían de vuelta, ¿por qué esperar tanto?». Arturo lo miró con una mezcla de desprecio y paciencia, como si considerara que las palabras de Joaquín eran una molestia menor que debía resolver rápidamente. «Fue complicado», respondió, cruzando los brazos. «Hubo circunstancias. No estamos aquí para explicar nuestro pasado.
Estamos aquí para enmendar el futuro. Mateo es nuestro hijo, y ya ha pasado demasiado tiempo lejos de su verdadero hogar. Joaquín no apartó la mirada. Sabía que la riqueza y el poder de esa familia lo superaban en todos los aspectos. Sin embargo, se mantenía firme, porque lo único que realmente importaba era Mateo y su bienestar. Mateo, atrapado entre ambos mundos, sintió que la presión aumentaba. Arturo y su madre hablaban como si ya hubieran decidido por él, como si su destino estuviera sellado simplemente por el hecho de compartir la misma sangre. Pero mientras miraba a Joaquín, vio algo que no encontró en ellos: sacrificio. Amor sin condiciones. Y eso le recordó lo que realmente importaba. Quiero que entiendan algo, dijo Mateo, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Joaquín me ha dado todo. Él es quien me crió, quien estuvo conmigo cada día de mi vida. Para mí, él también es mi familia. Las palabras hicieron eco en el aire, y por un momento nadie habló. Arturo frunció el ceño, como si esas declaraciones hubieran sacudido su confianza. Lo entendemos, intervino la madre de Mateo. Y no queremos negarte esa parte de tu vida. Pero nosotros también somos tu familia. Puedes tener ambas cosas. No te estamos pidiendo que renuncies a él. Te estamos pidiendo que nos dejes darte la vida que siempre debiste tener. Joaquín bajó la cabeza, como si esa promesa le hubiera robado las pocas esperanzas que aún guardaba. Sabía que, en el fondo, Mateo siempre querría saber más sobre sus orígenes. Y aunque intentara ocultarlo, sentía que la batalla estaba perdida. Mateo observó a todos en silencio. Las palabras de su madre biológica flotaban en su mente: puedes tener ambas cosas. Pero la vida no era tan simple, y él lo sabía. No podía partirse en dos, no podía estar en dos lugares a la vez. Había algo definitivo en la elección que tenía que hacer, algo que cambiaría todo, sin vuelta atrás. Necesito tiempo, dijo finalmente, sintiendo que las emociones lo desbordaban. No puedo decidir ahora. Arturo intercambió una mirada rápida con su esposa, pero ambos asintieron, comprendiendo que Mateo no estaba listo. A pesar de eso, dejaron en claro que el tiempo se agotaba. No esperaremos para siempre, dijo Arturo con un tono cortante. Piénsalo bien. Lo que te ofrecemos no es cualquier cosa. Con esas últimas palabras, se dieron la vuelta, el séquito siguiéndolos, y volvieron a los coches. Los motores arrancaron, y el rugido se fue desvaneciendo en la distancia. Mateo y Joaquín quedaron de pie, en medio del camino polvoriento, el sol ya comenzando a ocultarse. Joaquín lo miró, con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo que sea que decidas, hijo, recuerda que aquí siempre tendrás un lugar. Aquí siempre serás bienvenido. Mateo lo observó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que la decisión que debía tomar no era solo sobre dónde vivir, sino sobre quién quería ser. Y esa decisión, aunque difícil, pronto tendría que llegar. El cielo se había teñido de un azul profundo, apenas salpicado de estrellas. En la quietud de la noche, los sonidos del campo eran apenas un susurro, el viento acariciando las ramas de los árboles, el murmullo de los insectos, el crujido lejano de las hojas bajo los pasos de algún animal. Pero dentro de Mateo, todo era caos. Sentado en el porche de la casa, con los codos apoyados sobre sus rodillas y la mirada perdida en la oscuridad, el joven sentía que el peso del mundo lo aplastaba. La visita de su familia biológica lo había dejado exhausto, emocionalmente desgarrado. Por un lado, estaba la promesa de algo más grande, más amplio, algo que le ofrecía una vida que no podía ni comenzar a imaginar. Por otro, estaba todo lo que había conocido, todo lo que amaba, todo lo que le daba identidad. Joaquín, como siempre, respetaba su espacio. El hombre no había dicho mucho desde que la caravana se alejó, pero Mateo sabía que su silencio estaba lleno de comprensión, aunque también de un dolor que él no quería admitir. Desde la puerta entreabierta, Joaquín lo observaba, queriendo acercarse, pero sin querer presionar al muchacho.
Sabía que, al final, la elección sería de Mateo, y lo que más temía era que esa decisión implicara perderlo. Mateo recordó las palabras de Arturo y su madre biológica. No te estamos pidiendo que elijas entre nosotros y Joaquín, puedes tener ambas cosas. Sonaba tan simple cuando lo decían, pero él sabía que no era verdad. Sabía que cualquier elección que hiciera cambiaría el rumbo de su vida, separándolo, de una manera u otra, de un mundo para siempre. Sentía que si iba con ellos, la comodidad y la opulencia serían su nueva realidad. Sería parte de algo grande, de una familia poderosa que le daría acceso a cosas que nunca había soñado. Pero, al imaginarse en ese entorno, en medio de personas que no conocía, Mateo no podía evitar sentir que se perdería a sí mismo en el proceso. No podía ver cómo encajaría en ese mundo. ¿Quién sería él, rodeado de riquezas, lejos del campo que lo había moldeado? ¿Dejaría de ser el joven que Joaquín había criado para convertirse en alguien que no reconocía? Por otro lado, si se quedaba con Joaquín, renunciaría a todo lo que podría tener. Sabía que el futuro en la granja sería duro, lleno de esfuerzo y sacrificio, pero era lo que conocía. Sabía cómo manejar la tierra, cómo hacerla florecer, y cómo encontrar felicidad en las cosas sencillas. Pero la pregunta que lo atormentaba era si estaría eligiendo esa vida por comodidad, por miedo al cambio, o por amor genuino a lo que representaba. El viento frío de la noche lo hizo estremecerse. Se levantó del porche y comenzó a caminar sin rumbo por el patio, sus pasos arrastrados por la incertidumbre que lo consumía. Sentía que su cabeza estaba a punto de estallar. Quería encontrar respuestas, pero parecía que, cuanto más lo pensaba, más se enredaba en una maraña de dudas. Finalmente, sus pies lo llevaron al lugar donde siempre encontraba consuelo, el viejo árbol al final del campo, el mismo que había sido testigo de tantos momentos importantes de su vida. A la luz de la luna, el árbol parecía un gigante solitario, sus ramas extendidas como brazos que lo invitaban a buscar refugio bajo su sombra. Mateo se sentó al pie del tronco, apoyando la espalda contra la corteza áspera, y cerró los ojos, respirando hondo, buscando algo de paz en medio de la tormenta interna. El silencio se alargó, y por un momento, el joven pudo escuchar solo los latidos de su propio corazón. Entonces, la voz de Joaquín, cálida y serena, lo sacó de sus pensamientos. «Sabía que te encontraría aquí», dijo el hombre, acercándose con pasos suaves. «Este lugar siempre ha sido tu refugio». Mateo no respondió de inmediato. Sentía que las palabras se le atoraban en la garganta. Joaquín se sentó a su lado, sin invadir su espacio, solo acompañándolo en su silencio. «No quiero hacerte sentir que tienes que quedarte, hijo», comenzó Joaquín, su voz llena de sinceridad. «Sé que es una decisión difícil. Y sé que, de alguna manera, ya has estado sintiendo esa duda desde antes de que ellos vinieran. Porque sé que te preguntas si hay algo más allá de este lugar, algo más grande que esta vida que hemos tenido». Mateo lo miró, sorprendido por la claridad con la que Joaquín lo comprendía. El hombre, que siempre había sido más de acciones que de palabras, ahora le hablaba directamente al alma. «Tienes que seguir tu corazón, muchacho», continuó Joaquín. «Lo que decidas estará bien. Si te quedas aquí conmigo, seré el hombre más feliz del mundo. Pero si decides irte, también te apoyaré, porque sé que lo haces buscando lo que crees que es mejor para ti». Las palabras golpearon a Mateo como una ola de alivio y tristeza al mismo tiempo. Sabía que Joaquín lo decía de corazón, pero también sabía que cada una de esas frases estaba impregnada de una tristeza profunda que el hombre trataba de ocultar. «Es que, no sé si podría ser feliz sin ti», dijo finalmente Mateo, su voz quebrándose. Joaquín sonrió, una sonrisa llena de cariño, y puso una mano firme sobre el hombro de Mateo. «La felicidad no está en un lugar, ni en una persona, hijo. Está dentro de ti. Y si la encuentras aquí, entonces quédate. Pero si sientes que tienes que explorar más allá, también está bien. Nunca dejarás de ser mi hijo, no importa dónde estés».
Mateo sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No había respuesta fácil. Pero al mirar a Joaquín, supo algo con certeza: no podía renunciar a esa parte de su vida, a ese amor incondicional que lo había criado. Y al mismo tiempo, no podía ignorar que había una parte de él que necesitaba conocer ese otro mundo, aunque solo fuera para entender quién era realmente. No voy a irme, dijo finalmente, su voz entrecortada por la emoción. Pero quiero conocerlos. Quiero saber quién soy, de dónde vengo. Quiero ver ese mundo, pero no para quedarme en él, sino para entenderme mejor. Joaquín asintió, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No había más que decir. Mateo había hecho su elección, y era una elección que honraba tanto a su padre adoptivo como a su deseo de conocer sus raíces. Al día siguiente, Mateo se despertó con una claridad que no había sentido en días. La decisión estaba tomada, y aunque su mente seguía llena de preguntas, algo dentro de él se había aquietado. Había optado por quedarse en la granja, con Joaquín, el hombre que le había dado todo. Pero también había decidido que necesitaba entender más sobre su familia biológica, descubrir quién era realmente y cerrar ese capítulo con una certeza que solo el conocimiento podría darle. El sol despuntaba en el horizonte, pintando los campos con tonos cálidos, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió una paz interna, como si todo el conflicto se hubiera calmado. Sabía que la conversación con Arturo y su madre no podía postergarse más. Así que, tras hablar con Joaquín, tomó la decisión de viajar a la ciudad y encontrarse con ellos, no para quedarse, sino para conocerlos y entender de dónde venía. Antes de partir, Joaquín lo abrazó con fuerza, y en ese gesto, Mateo sintió el peso de todo lo que habían construido juntos. Aunque el viaje significaba enfrentar el pasado, sabía que su futuro seguiría conectado a la granja y a su padre adoptivo. El camino a la ciudad fue largo, las ruedas del coche levantaban polvo mientras se alejaba de las tierras que siempre había conocido. Cuando finalmente llegó, la enorme casa de Arturo y su familia lo recibió como una fortaleza imponente. Mateo la observó desde la distancia, sintiéndose un extraño, como si estuviera entrando en un mundo ajeno que, a pesar de ser parte de su historia, no sentía suyo. Arturo y su madre lo esperaban en la puerta, rodeados de lujo y confort. El recibimiento fue cortés, pero algo en sus miradas revelaba una expectativa que pesaba en el aire. Lo guiaron al interior, mostrándole las habitaciones y los rincones de la mansión que parecían sacados de otro tiempo. Pero mientras caminaba por los pasillos, Mateo no pudo evitar sentir que todo aquello, a pesar de su belleza, era frío, vacío de la calidez que siempre había sentido en la granja. Después de la bienvenida, Arturo lo condujo a una sala donde la madre de Mateo ya estaba sentada, esperando. Un ambiente solemne llenaba la habitación. Sabían que este encuentro iba más allá de las palabras de cortesía, había verdades que debían salir a la luz. «Nos alegra que hayas venido», dijo Arturo, rompiendo el silencio. Mateo asintió, sin dejar de observar los detalles de la habitación, los cuadros en las paredes, las figuras finas en cada rincón. Parecía una vida lujosa, pero carente de algo esencial. Su madre biológica lo observaba, su mirada llena de una mezcla de afecto y ansiedad, como si temiera lo que estaba por venir. «No vine para quedarme», dijo Mateo, tomando aire antes de hablar. «Quiero conocerlos, entender quién soy. Pero mi hogar está en la granja, con Joaquín». Sus palabras cayeron como una verdad irrefutable. Arturo frunció el ceño, pero su madre suspiró suavemente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. «Entendemos tu decisión, hijo», dijo su madre, con una voz suave pero firme. «Pero antes de que vuelvas, hay algo que debes saber. Algo que no te hemos contado». Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo más, una pieza del rompecabezas que aún no conocía. «Cuando desapareciste, no fue un accidente», reveló Arturo, con una expresión tensa. «No fue una casualidad que acabaras en aquella granja. Hubo decisiones que se tomaron sin nuestro conocimiento». La madre de Mateo continuó,
sus ojos llenos de una tristeza profunda. Tu desaparición no fue obra del destino. Tu abuelo, el padre de Arturo, creyó que era mejor deshacerse de ti. No queríamos que lo supieras, pero sentimos que no podemos ocultarlo más. Él pensaba que traer otro heredero complicaría la línea de sucesión en la familia. Por eso te alejaron. Cuando nos enteramos de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La revelación lo golpeó como una ola helada, rompiendo cualquier idea que hubiera tenido sobre su pasado. Durante toda su vida había pensado que había sido abandonado por circunstancias más allá del control de todos, pero saber que había sido una decisión deliberada, por razones de poder y conveniencia, lo llenaba de una rabia silenciosa. ¿Entonces me alejaron por dinero?, preguntó con un nudo en la garganta, sus ojos llenos de dolor. No fue nuestra decisión, replicó su madre, su voz quebrándose. Si hubiéramos sabido. Si hubiéramos tenido el control. Arturo miró a Mateo, su rostro endurecido por la vergüenza. Hemos intentado reparar lo que hizo mi padre. No queríamos que supieras, pero sentí que tenías derecho a la verdad. Entendemos si no puedes perdonarnos, pero esperamos que lo intentes. Mateo se levantó de su silla, su corazón latiendo con fuerza. Sentía una mezcla de furia y tristeza que no podía contener. La traición de su propio abuelo, la vida que le habían robado por una ambición ciega, todo eso pesaba sobre él. Pero, a la vez, algo en él se sintió liberado. Saber la verdad, por dolorosa que fuera, le daba la claridad que necesitaba. No sé si puedo perdonar eso, respondió, su voz firme pero temblorosa. Pero ahora entiendo que mi lugar no está aquí. Mi vida es la que construí con Joaquín. Y aunque estoy agradecido por haber conocido la verdad, mi hogar es con él. Arturo y su madre asintieron, resignados a la decisión de su hijo. Sabían que no podían cambiar lo que había sucedido, y aunque lo lamentaban, Mateo no era un prisionero de su linaje. Era libre para elegir su camino. Al salir de la mansión, Mateo respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Había una ligereza en su pecho, como si finalmente hubiera soltado un peso que lo había estado ahogando desde hacía semanas. Conocía la verdad, y aunque esa verdad era dolorosa, le había dado la paz que necesitaba para continuar. El viaje de regreso a la granja fue silencioso, pero dentro de él, todo había cambiado. Sabía quién era, y sabía dónde pertenecía. Y cuando vio a Joaquín esperándolo en la entrada, con una sonrisa llena de alivio, supo que, al final, había tomado la decisión correcta. Bienvenido a casa, hijo, dijo Joaquín, dándole una palmada en la espalda. Mateo lo miró, sintiendo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Ya estoy donde debo estar, papá, respondió, con una sonrisa tranquila. Los dos entraron juntos a la granja, dejando atrás el pasado, pero con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. La mañana siguiente trajo consigo una luz suave que se filtraba entre las montañas, pintando el horizonte con tonos dorados. Mateo se despertó antes del amanecer, como solía hacer. Pero esta vez, el aire alrededor se sentía distinto. Una paz, un sentido de pertenencia que había buscado durante tanto tiempo, lo envolvía. Se levantó con calma, sintiendo el peso de los días anteriores desvanecerse poco a poco, como si el suelo bajo sus pies fuera ahora más firme que nunca. El campo se extendía frente a él como una promesa silenciosa, la tierra aún dormida bajo la neblina ligera de la madrugada. Los árboles se alzaban majestuosos, y el viento acariciaba los pastizales, creando un murmullo que parecía contar historias antiguas, llenas de secretos y sabiduría. Joaquín ya estaba despierto, como siempre, preparando los utensilios para el trabajo del día. Sus movimientos eran lentos pero decididos, como los de un hombre que entendía cada fibra de la tierra que trabajaba. Cuando vio a Mateo acercarse, le ofreció una sonrisa suave, sin palabras. Ambos sabían que, a partir de ese día, todo había cambiado, pero al mismo tiempo, nada lo había hecho.
Mateo seguía siendo el muchacho que había crecido bajo ese cielo, en esos campos, pero ahora con una claridad que lo hacía más fuerte. Hoy hay mucho por hacer, dijo Joaquín finalmente, rompiendo el silencio con esa voz ronca que tanto reconfortaba a Mateo. Como todos los días, respondió Mateo, recogiendo las herramientas y dirigiéndose hacia los campos junto a él. Mientras trabajaban, el sonido del viento y el canto de las aves llenaban el aire, una sinfonía natural que siempre había acompañado sus días. No hubo necesidad de hablar mucho. La relación entre Joaquín y Mateo era más profunda que las palabras. Lo que habían vivido juntos, lo que habían superado, estaba grabado en cada gesto, en cada mirada. No se trataba solo de la sangre, sino de algo más grande, de un vínculo construido en la adversidad y el amor incondicional. Las horas pasaron mientras el sol subía en el cielo, derramando calor sobre la tierra que trabajaban. Cada paso que Mateo daba, cada pala que hundía en el suelo, le recordaba quién era. Las manos, acostumbradas al esfuerzo, se movían con familiaridad, reconociendo cada textura de la tierra, cada pequeño cambio en el aire. Esta era su vida, una vida que él había elegido no porque fuera la única que conocía, sino porque era la que resonaba en su corazón. Al mediodía, cuando el calor se hacía más intenso, se sentaron bajo el viejo árbol, el mismo que había sido su refugio tantas veces. Joaquín, recostado contra el tronco, bebía un poco de agua de una cantimplora, mientras Mateo observaba el vasto paisaje que se extendía frente a ellos. Desde esa colina, podía ver toda la granja, el lugar que lo había visto crecer y que ahora reconocía como su hogar definitivo. «Sabes, papá», comenzó Mateo, mirando el horizonte, «siempre me pregunté si había algo más allá de todo esto. Si la vida fuera de aquí sería más grande, más emocionante». Joaquín lo miró de reojo, con una media sonrisa en el rostro, sabiendo que su hijo tenía algo más que decir. «Y creo que lo es, de alguna manera». Mateo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero aprendí algo en todo esto. No se trata de dónde estés o lo que tengas. Se trata de con quién lo compartes, de las raíces que decides poner. Y mis raíces están aquí, contigo, con esta tierra». Joaquín asintió, en silencio, pero con una emoción evidente en sus ojos. Era una confirmación de lo que siempre había sabido, pero que ahora escuchaba de labios de su hijo. «Tú siempre has sido más que suficiente», continuó Mateo, su voz tranquila, pero llena de convicción. «Y aunque necesitaba saber de dónde vengo, descubrí que lo que realmente importa es dónde elijo quedarme». Joaquín sonrió ampliamente, su rostro arrugado por los años se suavizó por un momento. «Sabía que lo entenderías algún día», dijo, apoyando su mano en el hombro de Mateo. «La vida no es complicada, solo hay que escuchar lo que el corazón te dice. Y el tuyo siempre ha estado en el lugar correcto». Mateo sintió una calma profunda al escuchar esas palabras. Había algo en esa sencillez, en esa sabiduría silenciosa que Joaquín siempre había tenido, que hacía que todo cobrara sentido. No necesitaba más. No buscaba respuestas en un mundo que no conocía, porque ya había encontrado todas las que necesitaba en el lugar donde siempre había estado. Se quedaron allí, bajo el árbol, compartiendo el silencio del campo, dejando que la brisa les recordara que la vida, con todos sus desafíos, era más simple de lo que a veces parecía. Mateo se dio cuenta de que, aunque había conocido la verdad sobre su pasado, eso no definía quién era. Lo que realmente contaba era el presente, el trabajo duro que hacía con sus propias manos y el amor que había construido con Joaquín. Cuando el sol empezó a bajar, pintando el cielo con colores cálidos, Mateo se levantó, dispuesto a continuar con las tareas del día. Joaquín lo siguió, ambos en perfecta armonía, como si el peso de los días anteriores se hubiera disipado por completo. Esa noche, mientras las estrellas volvían a llenar el cielo oscuro, Mateo se acostó con la mente tranquila. Había encontrado su lugar, su hogar. No era un hogar lleno de riquezas o lujos, pero era el suyo. Lo había elegido, y en ese acto, había encontrado una libertad que ningún otro lugar podría darle.
Su vida estaba allí, en la granja, junto a Joaquín, en los campos que ahora sentía más suyos que nunca. Y eso, más que cualquier promesa de fortuna, era lo que realmente importaba. Si te emocionó esta historia llena de decisiones difíciles y lazos familiares, no olvides dejar tu comentario. Queremos saber qué parte te impactó más. Dale like al video si disfrutaste la trama y suscríbete al canal para más relatos cargados de emoción, drama y sorpresas. No te pierdas nuestras próximas historias.